Muchas gracias por entrar en sintonía con su programa Consensuando, la costumbre de fin de semana del pueblo dominicano en este canal 19. Una buena costumbre, un programa que ya cumple los 10 años colocándose en el gusto popular. Y en esta oportunidad presentamos las excusas debidas de nuestro compañero Francisco Medrano, que por motivos de salud se ha tenido que ausentar, y desde aquí, desde esta tribuna, le deseamos la pronta y más breve recuperación de sus dolencias de salud. Y en este programa, nuestra corbata evidencia nuestro estado de ánimo. Desafortunadamente, nosotros que somos oriundos de la ciudad olímpica La Vega, la Concepción de La Vega Real, es de todos conocido que en esta semana se ha quemado una de las tiendas más emblemáticas que tiene la ciudad y la provincia de La Vega, y por qué no decirlo del país, la Casa Mora, perteneciente a una familia muy distinguida de nuestro país, a la familia Mora, y desde aquí nosotros queremos darle esa condolencia a esa familia que ha perdido ese almacén, esa tienda tan importante. Pero nuestras mayores condolencias van en favor de las familias de 3 bomberos que fallecieron tratando de sofocar este voraz incendio. No hay mayor mérito en la vida que se pueda tener que una persona, en este caso 3 personas, que han sacrificado sus vidas en aras de proteger la vida del prójimo, la vida de los demás. Esos bomberos de La Vega, que son un ejemplo, un paradigma, no solamente de la República Dominicana, sino de toda Latinoamérica, porque lo han demostrado con el discurrir del tiempo. Este caso no fue la excepción, el ejemplo de abnegación, el ejemplo de entrega, el ejemplo de sacrificio en favor de la protección de la vida de esos empleados que se encontraban en esa tienda y de los bienes también de esa familia Mora, tal como acabamos de explicar. Y esa situación nos lleva forzosamente a una reflexión que queremos compartir hoy con todos ustedes, en el sentido de que los cuerpos de bomberos, no solamente el Cuerpo de Bomberos de La Vega, sino de todo el país, empiezan como un acto voluntario, y lo que se les paga frecuentemente es una especie de dieta prácticamente simbólica, que yo creo que en algunos casos muy excepcionales puede llegar a los 5, 6 y tal vez a los 7,000 pesos. Yo creo que es el momento para que, así mismo como se le ha elevado el salario a los profesores, se le ha elevado el salario a los policías, se le ha elevado el salario en su mayoría a los funcionarios públicos. Este es el momento de que esa labor de sacrificio, de entrega, de ese cuerpo de bomberos, no solamente de La Vega, sino de todo el país, sea reconocido. Ojalá que con esta reforma, que con este presupuesto en el año 2022, se le pueda elevar los presupuestos a los ayuntamientos para que estos puedan darle una remuneración digna a los que pertenecen al cuerpo de bomberos, que salen a cada momento a sacrificar, a poner en riesgo su vida, tal como aconteció lamentablemente con el fallecimiento de esas 3 personas, para proteger la vida de otros. No hay un ejemplo de mayor abnegación que entregar su vida para proteger la vida de los demás. Y en este caso muy particular de esas 3 personas que fallecieron, desde esta tribuna, nosotros queremos pedirle formalmente, solicitarle, rogarle si es necesario al presidente Luis Abinader de que le dé una pensión especial a la familia de esos 3 bomberos que han fallecido. Porque esos 3 bomberos no fallecieron en un bar, esos 3 bomberos no fallecieron en una discoteca, ni siquiera fallecieron en una actividad deportiva.
que en este caso sería también una acción loable, si se quiere. Estos 3 bomberos fallecieron en plena labor, que podían haber tomado una posición más cómoda y decir, bueno, este fuego que llegaba a una altura cercana a una tercera y quizás hasta una cuarta planta, era una posición más cómoda, sencillamente sofocarlo desde afuera. Pero su actitud de entrega, la vocación de servicio de ellos, superó el instinto de supervivencia que tenían. Oigan bien, su entrega superó el instinto de supervivencia porque podían haber intentado sofocarlo desde afuera y ellos tomaron la decisión que al final los condujo a la muerte, pero porque por esa vocación de servicio que manifestaron no con palabras sino con hechos. Así que, señor presidente Luis Abinader, usted que es un hombre sensible, usted que es un hombre que escucha, usted que es un hombre que le presta atención a este tipo de personas que le sirven al Estado, que le sirven a la sociedad, prácticamente sin esperar, en algunos casos, nada a cambio y en algunos casos una remuneración que no alcanza ese nivel de entrega que ellos han tenido. Así que nosotros queremos iniciar este programa pidiéndole al presidente Abinader que le dé una pensión especial a esas 3 familias, que no va a recompensar esas 3 vidas, pero dentro del dolor puede convertirse en un alivio, por lo menos de sostenimiento económico, y al mismo tiempo también que se le pueda hacer un reconocimiento que sabemos que el Ayuntamiento de La Vega lo va a hacer, pero que este reconocimiento se haga con carácter nacional, para que ese ejemplo de entrega sirva como un faro de luz que oriente y que ilumine la vida de todos los dominicanos. Ya concluyendo con ese tema, le pedimos a todos ustedes que se mantengan en sintonía para que conozcan esta súper entrevista que vamos a tener con el economista Franklin Vázquez. Así que no le cambie su programa Consensuando, siga con nosotros. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mostró preocupación por la crisis de Haití, donde varias personas, incluyendo dominicanos, se encuentran secuestradas. En otro orden, la Cámara de Diputados escogió a María Elena Vázquez Taveras en procompetencia de una terna de 5 candidatos enviada por el presidente de la República. Al conmemorarse el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, realizó un acto para cerrar la campaña que busca concientizar a las mujeres sobre el chequeo a tiempo para prevenir el mal. Cerca de 30 comisiones trabajaron esta semana en el conocimiento de diversos proyectos, incluyendo la de medio ambiente que se trasladó a La Vega para analizar temas relacionados a la contaminación ambiental. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos.
determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. Con la nueva plataforma de Precios Justos, te decimos dónde comprar más barato. Ingresa a la página preciosjustos.mic.gov.do y descarga la app. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Y tal como lo habíamos adelantado en el otro segmento, en esta oportunidad, para poder instruirnos, para poder edificarnos en estos temas tan importantes de la economía nacional y de una potencial reforma fiscal que se avecina para nuestro país, tenemos en esta oportunidad al economista Franklin Vázquez. Un placer. ¿Cómo está, profesor? Excelente, todo en orden divino hasta ahora. Bueno, bien, no es un secreto para nadie que desde hace años se viene planteando la necesidad de que se eleve la presión fiscal en nuestro país, que según la comparación que se ha hecho con los países similares, economías similares de Latinoamérica, tiene una presión fiscal bastante baja, y esta necesidad pues se ha visto hasta cierto punto agravada por la crisis económica derivada de la crisis de salud provocada por la pandemia, provocada por el COVID. Esta semana fue una semana de pálpito porque se esperaba un discurso del presidente en este pasado miércoles y se entendía y se había puesto inclusive a correr un protoproyecto, un pseudo proyecto de reforma fiscal que había causado las alarmas en varios sectores importantes de la economía nacional, y el presidente de la República, en discurso del miércoles, ha dicho que se va a postergar la reforma fiscal, esgrimiendo y argumentando una serie de razones a nuestro juicio legítimas, a nuestro juicio también valederas, pero que sin embargo eso no es un obstáculo o no impide que esta reforma fiscal continúe siendo una necesidad para el país. ¿Qué usted nos puede decir acerca de ese tema tan importante? Mira, lo primero que te voy a decir es que yo creo que la decisión del presidente de la República fue sensata en términos de postergar la propuesta o el proyecto de reforma fiscal. ¿Y por qué sensata? Porque hay dos cosas importantes. Normalmente tú haces reformas, pero tú haces reformas estructurales con tiempo. Cuando digo con tiempo es que apenas faltaba un mes, mes y medio para la aprobación del presupuesto, y aprobar la reforma y después introducir al presupuesto no era tan fácil, sobre todo en un país que se ha acostumbrado a lo que es la búsqueda de consenso. Esta democracia que ha mejorado de manera significativa, la búsqueda de consenso ha sido un elemento notorio en los últimos años. Entonces, la reforma fiscal implicaba que tú la llevaras al seno del Consejo Económico y Social, que es el órgano estatal en donde se deben presentar ese tipo de propuestas y acordarla y consensuarla, y posteriormente va al Congreso. Entonces había muchos tiempos complicados, además de que también, y siempre lo he dicho en diferentes medios, la reforma va a implicar cambiar algunas leyes. Entonces, eso no es una cuestión de hoy para mañana. Y otro elemento importante también que quiero decir es que cuando tú vas a hacer una reforma estructural, como el cambio, por ejemplo, de un sistema tributario, tú estás haciendo un cambio para 20 años. Entonces tú no puedes en 2 meses provocar un cambio fundamental que tú quieres que te dure 20 años, porque lo estás zancochando. Entonces, yo felicito al presidente de la República por la sensatez de postergar la presentación de la reforma fiscal, pero creo que esta reforma hay que comenzar a discutir desde enero. Desde enero hay que comenzar a discutir
para que todos los sectores de la vida nacional, los empresarios, los trabajadores, la sociedad civil, economistas, medios de comunicación, participen en un debate abierto. Y el liderazgo político, obviamente, en un debate abierto, transparente, en donde pongamos todos los elementos sobre la mesa. Entonces, a partir de ahí, tú vas también dándole a la ciudadanía información para que la ciudadanía sepa por qué estamos haciendo esta reforma, cuáles son los elementos principales de la reforma, cuáles son los impuestos que van a bajar, cuáles impuestos van a aumentar, cuáles impuestos se van a poner nuevos, cuáles exoneraciones se van a eliminar, qué vamos a hacer con el gasto público, cómo vamos a reestructurar el gasto público, cómo vamos a disminuir el gasto, para en todo eso tú tener finanzas públicas equilibradas, porque de lo que se trata es de eso, no es de otra cosa. Si tú necesitas ese déficit fiscal, tú necesitas o eliminarlo o disminuirlo a su mínima expresión. Entonces, para eso tú necesitas aumentar los ingresos y disminuir los gastos. Normalmente disminuir los gastos no es tan fácil como pareciera, porque hay una deuda social en salud, educación, infraestructura, agua potable, saneamiento, que los recursos que tenemos no dan para todo eso. Entonces no es fácil disminuir los gastos. Normalmente tú haces ajustes por el lado de los impuestos, por el lado de los ingresos, pero en definitiva, esa reforma fiscal hay que someter en algún momento, porque también nosotros tenemos una gran distorsión en términos de lo que es el sistema tributario, en términos de la regresividad del sistema tributario y de la inequidad del sistema tributario, en términos de que aquí todo el mundo paga igual los impuestos. Es decir, tú tienes un impuesto sobre la renta que no importa si tú ganas 35,000 pesos o ganas 1 millón de pesos, paga lo mismo. Entonces ahí hay que cambiar eso. Y también tenemos que revisar el gasto tributario, que aunque los senadores quisieron hacer una reforma fiscal congresual, una locura, pero bueno, el gasto tributario también hay que revisarlo, pero hay que revisarlo uno a uno, porque hay sectores que todavía tienen impacto. Cuando tú le pones una exención, una exoneración, tiene impacto en un grupo social, entonces hay que revisarlo uno a uno. Hay otros que hay que eliminarlo de golpe y porrazo. Y también tú tienes que revisar en este país lo que es la cantidad de leyes en donde imponen un porcentaje del presupuesto para determinado sector. Entonces eso también hay que revisar eso. Sincerarlo. Porque eso es más del 65% del presupuesto está comprometido. Entonces eso es una locura. Al gobierno le queda un 35% para hacer todo lo que necesita y todo lo que cuesta la administración pública. Entonces yo creo de nuevo que la sensatez del presidente hay que felicitarla, pero creo que el presidente tiene que inmediatamente empiece el año, tenemos que comenzar a discutir esa reforma para cuando hagamos el presupuesto a partir de julio, agosto, entonces tú puedas ir con esa reforma, el presupuesto, y ya tú la sometes a una discusión que, si la hemos consensuado antes, va a ser fácil tú poderla introducir y que sea aprobada sin mayores problemas en el Congreso de la República. Profesor, para que pongamos esto un poquito en perspectiva y además con la comparación histórica, que no deja de ser siempre interesante, yo recuerdo que se decía que en el año 96 el doctor Balaguer dejó una deuda externa en cerca de 3.800 millones de dólares, más o menos aproximadamente. Desde hace tiempo se venía diciendo que la deuda se estaba acercando a cerca del 50% del PIB. Actualmente, según las cifras que usted maneja, ¿a qué porcentaje del PIB asciende la deuda en el país? Bueno, mira, como tú bien dices, nosotros hemos aumentado la deuda de manera significativa. Fue alrededor del año 2000, 2001, en donde vimos por los 3.200 millones. Hoy la deuda está superando el 60%. Sí, estamos hablando, y cuidado, estamos hablando de la deuda consolidada, que es sector público no financiero y Banco Central. Porque normalmente a veces hay una disquisición con relación a eso. Cuando tú hablas de deuda pública, tú estás hablando de una deuda que es del gobierno central, de una deuda que es lo que es el sistema no monetario y también la deuda del Banco Central. Es decir, el sistema no financiero y la del Banco Central, que es financiera, obviamente. Entonces, cuando tú sumas esas dos deudas,
estamos hablando por alrededor del 59, 60% del Producto Interno Bruto. Obviamente, hay que decir que el tema de la pandemia ha hecho que el gobierno se tenga que endeudar más en este último año fundamentalmente, pero es una deuda justificada, ¿ok? Porque yo lo que nunca he aprobado es deuda para pagar deuda o deuda para tú invertir en gasto corriente. Es decir, eso es inaceptable desde cualquier punto de vista. Ahora bien, lo que yo siempre he planteado, desde hace unos 10 años lo vengo planteando, aquí hay que hacer una cumbre de la deuda. Y cuando te digo una cumbre de la deuda es que igual como se están sometiendo las reformas estructurales, que se ponga el tema de la deuda como un tema de debate en términos de que, porque yo te digo un porcentaje y hay un monto específico de deuda, pero la deuda total de este país no está transparentada. Hay muchas deudas ocultas, hay muchas deudas ocultas y el Banco Central lo sabe y lo sabe el gobierno. Y cuando digo ocultas, no es que se han tomado por atrás, no. Es que hay deudas que se tomaron en un momento determinado. Recuérdate que las deudas de nosotros son a 20 años, a 30 años, a 40 años. Entonces, la tomamos en los 90, pero todavía la debemos. ¿Entiendes? Entonces, la deuda más transparente es la deuda que tenemos con el mercado financiero internacional, con los mercados de bonos. Por ejemplo, el déficit cuasi-fiscal está incluida en ese 60%. No, porque el déficit cuasi-fiscal es otra cosa. El déficit cuasi-fiscal y el déficit fiscal son otra cosa. Es la diferencia entre los ingresos y los gastos, tanto del Banco Central como del gobierno. Pero en el caso del déficit cuasi-fiscal, de lo que estamos hablando es del faltante que tiene el Banco Central, porque el Banco Central no genera ingresos, pero sí genera gastos. Entonces, ese faltante es cuasi-fiscal porque no es del fisco, pero es casi del fisco, porque en última instancia también lo paga el fisco. Claro. ¿Entiendes? Entonces, pero eso no se mide como deuda. Toda la deuda del Banco Central es una deuda histórica y es una deuda, recuérdate también, que tiene que ver con la crisis financiera. La crisis bancaria. La crisis monetaria y financiera del 2003. Entonces, nosotros venimos arrastrando muchas cosas, porque este es un país que no termina de resolver los problemas fundamentales. Todos los problemas de nosotros son históricos. Fíjate el problema del sector eléctrico, que todavía no lo hemos resuelto del todo. Y yo siempre digo, señores, pero tomemos un tema nada más. Tomemos un problema y durante 10 años vamos a resolver ese problema. Después tomamos otro. Es que nosotros lo queremos hacer todo, no tenemos los recursos para hacer todo, pero cada 4 años cambia el modelo económico, cambia la visión de ver las cosas. Profesor, yo quiero hacerle una pregunta. Yo recuerdo que cuando vino la crisis de las hipotecas subprime, hubieron 2 grandes modelos de cómo enfrentar la crisis. Europa, por ejemplo, que se decantó por la austeridad, y en el caso de los Estados Unidos, que realmente prefirieron hacer déficit y tratar como de calentar la economía. Asimismo, se puede manejar o se puede tener una visión con respecto a la reforma fiscal. Por un lado tenemos los que se adhieren al sistema del Laffer, que hablan de que en vez de aumentar los impuestos para aumentar las recaudaciones es mejor bajar los impuestos, y hay otra escuela que es la que entiende que no, que los impuestos deben ser elevados. ¿A cuál escuela usted se adhiere? Yo normalmente en mi vida, históricamente, he sido un hombre ecléptico. Yo tomo lo mejor de cada mundo. Es decir, yo no creo que sea una escuela de pensamiento o que sea decir vamos a bajar impuestos o vamos a aumentar impuestos. No. Tú pones el sistema tributario, tú lo pones en la mesa. Entonces tú haces escenarios y esos escenarios te van a indicar de alguna manera qué es lo que tú tienes que hacer. Porque lo primero que tienes que partir es cuál es el faltante que tú tienes para reducir el déficit, en primer lugar. Segundo, ¿qué tipo de impuestos tú tienes? Tercero, ¿quiénes son los que están pagando esos impuestos? Fíjate la lógica que te estoy diciendo. ¿Quiénes están pagando esos impuestos? Entonces, ¿quiénes tienen que pagar y deben pagar mayor cantidad de impuestos? Los ricos, las grandes corporaciones, la oligarquía, es la que tiene que pagar más, y eso lo dijo Warren Buffett en los Estados Unidos. Si nosotros los ricos pagáramos más impuestos, hubiera menos problemas
y más equidad en la economía norteamericana, y es lo mismo para la República Dominicana. Y también el otro tema es que son temas que son recurrentes, todo el mundo lo sabe, el gobierno lo sabe, los empresarios lo saben, los consumidores lo saben, la evasión del impuesto sobre la renta y la evasión del ITEVIS. Tú tienes una evasión del ITEVIS que anda por el 44-45% y una evasión del impuesto sobre la renta por encima del 65%. Óyeme, si tú no le pones frente a eso es lo primero que tú tienes que hacer. Y hemos mejorado, es decir, la administración tributaria de la República Dominicana ha mejorado en términos de eficiencia, pero todavía nosotros tenemos temas con eso, tenemos limitaciones en cuanto a la cantidad de recursos que se recaudan de lo que debería recaudarse. Y el otro tema es también cómo tú, aún haciendo una reforma fiscal, aún con todo eso, incentiva a los sectores productivos que te generan empleo, como la micro, pequeña y mediana empresa. No es tan fácil, es complejo, sí, porque una vez se viene y teoriza en estos programas, no, yo no estoy diciendo que es fácil y que se puede hacer de hoy para mañana, es complejo, porque el sistema tributario es complejísimo en la República Dominicana, sobre todo por la cantidad de parches que le hemos puesto al presupuesto y a lo que es el sistema tributario dominicano. Es decir, hay que ponerlo sobre la mesa, no es un tema de escuela de pensamiento. Si tú me dices a mí, bueno, vamos a bajar el ITEVIS de 18 a 16, yo te diría, bueno, vamos a hacer un escenario y vamos a hacer una correlación para ver si con eso disminuye la evasión del ITEVIS. Pues yo no estoy tan seguro. Y lo otro es, vamos a ampliar la base, que la mayoría de los productos paguen el ITEVIS, o que todos universalizar eso. Bueno, también ese es otro escenario, pero hay sectores a los cuales tú no le puedes poner el ITEVIS a los productos, porque obviamente lo consumen los pobres, y tenemos que proteger a los pobres de la República Dominicana, porque otro tema es que hay que proteger a los pobres porque los salarios no se mueven en el país. Entonces, si tú le aumentas los impuestos, quiere decir que la calidad de vida de esa gente va a disminuir o se va a seguir deteriorando. Entonces, es un entramado difícil, es un entramado complicado esto. Y yo sé que cuando la administración pública y las autoridades del país están analizando, no es tan fácil sentarse, tomar decisiones sobre esos temas. Ahora bien, alguien tiene que hacerlo. Y si tú eres la administración pública, entonces tú tienes que saber que tienes que tomar las mejores decisiones y las decisiones que menos afecten lo que es la parte política, que es el otro tema. No, por eso yo había mencionado en otras oportunidades, en este mismo programa, de que si la reforma se iba a hacer, que entendemos que hay que hacerla por obligación, no podía llegar al segundo semestre del 2022. Ahí yo coincido plenamente con usted en el sentido de que esto tiene que abordarse, plantearse, y yo diría que hasta aprobarse en el primer semestre, porque después de esa fecha ya se acerca un año preelectoral que, según hemos visto, aunque las elecciones se unificaron, la política no se termina nunca. No, nunca. Aquí la gente sigue bateo y corrido, se sigue haciendo campañas, se siguen haciendo concentraciones, se siguen dando anuncios en las redes sociales. Eso es un fenómeno imparable. ¿Cuánto usted estima, sin que nosotros querramos que usted se convierta en una pitoniza ni en una bola de cristal, pero esta reforma fiscal, ¿a qué porcentaje de presión fiscal usted cree que debemos aspirar, más o menos? Mira, me voy a tomar tu palabra. No soy pitoniza ni pretendo serlo. Te voy a hacer la misma respuesta de ahorita. Tú tienes que ver cuál es el faltante que tú tienes. Tú tienes un déficit fiscal ahora mismo que se redujo significativamente, y lo que está proyectado es un 3.3%, 3.4% para este año. Eso implica una cantidad de recursos de casi 200.000 millones de pesos, cercanos por ahí. Entonces, el tema es, ¿hasta cuánto? Porque hay que saber qué es la presión tributaria. La presión tributaria es la suma
de los impuestos directos y los impuestos indirectos que paga la gente con relación al Producto Interno Bruto. La de nosotros anda por 14.2, 14.4%, que es la más baja de América Latina. Ahora, yo quiero una presión tributaria, que sea consona con la reducción del déficit. Si la reducción del déficit son el 3%, pues tengamos una presión tributaria de un 17%. ¿Tú me estás entendiendo? Es decir... o sea, que sería una elevación de un 3 aproximadamente. De un 3.3%. Es decir, para ir consono con lo que son las expectativas de reducción del déficit y lo que es el equilibrio de las finanzas públicas. Eso es lo más lógico. Ahora, ese 3.3%, ¿a dónde es que se va a cobrar? Vamos a reducir el gasto tributario y que eso se convierta en ingresos. Eso, perfecto, eso podría ser un 1%. Vamos a ampliar la base del ITEVI, eso podría ser otro 1%. Vamos a aumentar el impuesto a los ricos, eso podría ser 1%. Y un 0.3% tú lo mezclas en otros impuestos por ahí que siempre están, que se generan, no mucho, pero que se generan. Entonces, yo te estoy planteando quizás una cuestión insulsa desde el punto de vista de lo que es la lógica de un modelo tributario, ¿ok? De un modelo, porque esos son escenarios que se plantean bajo un modelo, bajo ecuaciones que tú introduces variables y te dan el dato, te dan la información. Ahora, cuando nosotros estamos interviniendo en este tipo de programa, tú dices, bueno, yo aumento un 3%, un 3.3% la presión tributaria, equilibrio mis finanzas públicas, aumento mi presión tributaria un 17%, que dicho sea de paso, eso está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, es decir, ir aumentando poco a poco hasta el 2030. Obviamente el tema es que nosotros ahí no hemos hecho absolutamente nada con relación a lo que es el cumplimiento de esa ley. Pero en definitiva, yo no tengo como un dato específico para decirte, bueno, la presión tributaria debería ser tanto. Eso va a implicar, o eso va a depender de qué tipo de impuestos que vamos a implementar a partir de las necesidades de financiamiento, de las necesidades y las expectativas que existen de disminuir el déficit fiscal y equilibrar las finanzas. Bien, profesor, nosotros quisiéramos saber, ¿es totalmente indispensable para poder abordar un proceso tan complejo, tan difícil? Fíjese, ¿cuál es la palabra? Impuesto, porque tiene que ser impuesto, nunca es voluntario. Pero todo gobierno... Antes eran tributos. Exactamente. Todo gobierno debe tener la legitimidad social para poder emprender con posibilidades de éxito un proceso como este. ¿Tiene el gobierno de Luis Abinader la legitimidad? ¿Ha hecho los sacrificios, ha hecho los ahorros que le dan el aval para poder colocar en la agenda pendiente de aprobarlo de manera inminente la reforma fiscal? Por eso lo vamos a responder luego de esta pausa comercial. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Plataforma de Precios Justos, te decimos dónde comprar más barato. Ingresa a la página preciosjustos.mic.gov.do y descarga la app. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna.
Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está enfocada ahora mismo en resolver un problema que tenemos en la ciudad de Nagua. Esto es como consecuencia, evidentemente, de las altas temperaturas que está presentando todo el territorio nacional, y una alta temperatura va acompañada automáticamente de una demanda de electricidad, de una mayor demanda de potencia. Actualmente, Nagua tiene un transformador instalado de unos 30 MVA y la demanda está llegando a unos 34 MVA. Esa móvil que sale hacia la ciudad de Nagua es una móvil que vamos a instalar de manera provisional, que es de unos 70 MVA, hasta tantos nosotros podamos transportar un transformador que tenemos en la ciudad de San Juan de la Maguana y que va a ser llevado hacia Nagua, y vamos de esa forma a poder resolver ya de manera definitiva la demanda que tendría Nagua quizá por los próximos 10 o 15 años. Al montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Y retomando esta interesantísima entrevista con el profesor Vázquez. Profesor, decíamos hace unos momentos de que es indispensable, es imprescindible para cualquier gobierno y para cualquier presidente revestirse de legitimidad social para poder colocar en agenda con posibilidades de éxito una reforma fiscal. Se hablaba de que los grandes cambios fiscales, usted puede corregirme si no es así, viene desde la gran reforma de los 90, emprendida por el presidente Balaguer, la gran reforma que se implementó a partir de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que tuvimos que modificar, vamos a decir, el esquema, la estructura, y luego se ha dicho que supuestamente son parches fiscales lo que ha habido en lo adelante. El presidente Abinader, con ese discurso que ha dado y con los informes económicos que ha presentado, se gana la legitimidad social para presentar esta reforma fiscal. Mira, esa es una pregunta sumamente interesante la que haces, porque el tema de la legitimidad social en la República Dominicana siempre ha estado pendiente de quién está en el tren gubernamental, obviamente, y qué tan cercano está a la ciudadanía. Es un tema clave, que está cercano. Pero ¿cómo tú te acercas a la ciudadanía? Tú te acercas a la ciudadanía con políticas públicas, obviamente, que vayan a beneficiar a la gran mayoría. Tú te acercas a través de la transparencia en el manejo de la cosa pública y también en términos de lo que es ese acercamiento con los medios, esa facilidad de que te llegue. Y, por último, y no menos importante, es hasta dónde tú le haces caso a lo que te dice la población. Como decía un presidente, poner el oído en el corazón del pueblo, aunque pero ese es otro tema. Entonces, en este caso particular, yo me atrevo a decir que Luis Abinader cumple con las 4. Cumple con las 4. Porque yo, que he tenido la dicha en algún momento de reunirme con el presidente en temas particulares, no como Franklin, sino como grupo, me he dado cuenta de dos cosas. Primero, es un presidente gerente. Es un presidente que está gerenciando un país. Si no es un tipo que llega allí a hacer política y a ver qué senador, qué diputado. No. Es una persona que está centrada en lo que es el empleo que tiene. Porque aquí hay que decir una cosa, el presidente de la República es un empleado. Claro.
Es decir, no es un semidios ni está por encima, es un empleado del país, el principal empleado del país. El primero entre sus iguales. Exactamente, entonces como primer empleado debe dar un ejemplo de administración de la cosa pública, que es lo que le toca. ¿Entiendes? Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, he notado también la cantidad de horas que el presidente está trabajando y la cercanía, no, el conocimiento que tiene de los problemas del país. Tú estás con él y él, si hay un problema, llámame a fulano de tal. Entonces, ¿qué te dice eso? Eso te dice a ti que él se está ganando la legitimidad, porque tiene apenas un año en el gobierno. Yo creo que él se está ganando la legitimidad, pero se la está ganando también fundamentalmente con un tema, y es la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. Eso no es fácil en un país donde todo el mundo quiere llegar al gobierno a robar. Eso no es fácil, y que sea el presidente de la República que lo haga y que dé los ejemplos fundamentales, ¿entiendes? Eso obviamente tiene que llegar en un momento de legitimidad. Ahora bien, así como te digo una cosa, te digo la otra. Una cosa es eso y otra cosa es cuando tú sometes una reforma, ¿entiendes? Que donde la legitimidad no es tu legitimidad, no. Es que tú tienes una oposición que te van a disminuir tu legitimidad, porque van a comenzar a sacarte cosas que tal vez tú no has hecho, pero tu tren de alguna manera ha estado involucrado, algunos de ellos. Entonces eso te erosiona tu legitimidad, porque la legitimidad no es total. Claro, la legitimidad es parcial. Ni en el cielo. ¿Entiendes? Ni en ningún sitio. O sea, hasta el Papa tiene contrarios. Tienen manzanas podridas. Pero yo sí creo una cosa. Yo creo que hay un buen ambiente. Porque una de las cosas que a mí son positivas de este país es que nosotros hemos fortalecido nuestra democracia. Y nosotros nos podemos sentar a la mesa a discutir. Y nos podemos sentar a la mesa a discutir empresarios, trabajadores, profesionales, liberales, economistas, medios de comunicación. Y siempre se busca un consenso. Y siempre se llega a un acuerdo. Malo o bueno, porque es otra cosa. Llegar a un consenso en un país como este, en un país donde hay tantas cabezas pensantes y tanta gente que quiere opinar y tanta gente que quiere que lidera en sus espacios, no es fácil. Y yo creo que hemos mejorado y hemos ido fortaleciendo esos espacios de consenso, esos espacios de discusión abierta y transparente. Profesor, siempre se ha dicho que en política una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y después alguien más en el salón dijo, y otra con tambora, porque era dominicano. Entonces, el expresidente Fernández ha expresado su desacuerdo con la reforma fiscal y él mantiene su posición de que el país lo que tiene que hacer es pedir la solidaridad internacional de cara a este proceso de pandemia mundial, porque no es un problema que afecte de manera exclusiva a la República Dominicana, sino que tiene carácter universal. ¿Qué opinión usted tiene en ese sentido? Mira, yo a veces no quiero opinar mucho de lo que dice el expresidente Leonel Fernández, porque yo tengo críticas a su forma de gobernar, tengo críticas a el liderazgo que ha querido ejercer en un país como la República Dominicana y en términos de lo que fueron los resultados de sus gestiones. Entonces yo a veces me decimo de opinar. Ahora bien, dándole el derecho de hacer oposición, yo creo que lo que él dice es perfecto. Si yo como oposición haría exactamente lo mismo, porque tú lo dijiste, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Pero claro que yo me voy a oponer, pero no a la reforma fiscal, no. Yo me voy a oponer a toda reforma que implique mejoramiento de la posición del gobierno en términos de lo que es su posición política y su nivel de aceptación por parte de la ciudadanía. Eso es el juego político. Él no está haciendo otra cosa más que hacer la oposición, porque recuérdate que Leonel Fernández ha recuperado su posicionamiento
en la sociedad dominicana. ¿De acuerdo? Lo han ayudado a que recupere su posicionamiento. Entonces, él tiene que hacer la oposición que le permita mantener ese posicionamiento, tan sencillo como es. Pero usted no entiende que en un momento tan complejo, tan difícil, desde el punto de vista económico, no amerita del concurso de los mayores líderes políticos, sociales y económicos que hay en el país para poder conseguir ese objetivo. Lo que pasa es que nosotros somos un país bananero todavía, nosotros somos un país desarrollado. Eso puede ser en Estados Unidos, que ahora con el tema del cierre del gobierno hubo que hacer un acuerdo entre republicanos y demócratas. Los republicanos y demócratas, pero aquí no. Aquí siempre estamos en oposición, no importa. Aquí es abajo el que suba. Todavía, ahora. Siempre eso no era el tiempo de Concho Primo. Siempre, pero fíjate cómo andan los del PLD a un año planteando que el pueblo está reclamando su retorno al gobierno. ¿Eso no te parece a ti una cuestión que tú dices, bueno, es loco que nos estamos volviendo? ¿Tú me estás entendiendo? Yo no quiero entrar al tema político, porque el tema político me apasiona, pero hay que decir las cosas, como son. Aquí todavía creemos que el juego político está por encima de la nación dominicana, está por encima del interés de la sociedad, del interés de la ciudadanía, del interés por mejorar, por resolver los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas estructurales que tiene el país. Todavía nosotros tenemos políticos que no han entendido que mejorar este país es un objetivo de todo el mundo. Resolver los problemas de este país es un objetivo que debe ser de todo el mundo. Y ellos entienden, algunos, que el objetivo es de ellos cuando ellos lleguen al gobierno. No, todos tenemos que apostar y apoyar, resolver los problemas nacionales que tiene este país. Porque bajo ese escenario será mejor gobernarlo, más fácil gobernarlo, cualquiera que llegue. Tú tienes, por ejemplo, a Suiza. ¿Tú has oído alguna vez que hay un presidente suizo? Tú nunca has oído un presidente suizo, porque hay comité de administración del país, porque todo el mundo sabe lo que hay que hacer y todos apuestan a eso. Ahora se turnan en términos de quién va a ser la cabeza de la administración, pero es un grupo que está viendo, vigilante, de que no se le vaya de la mano absolutamente nada. Y el que se equivoque ahí, es para afuera que va. Bien, muy bien, profesor. Como la parte final, nosotros queremos hacerle esta pregunta, que sabemos que es una pregunta difícil y compleja, pero usted es un hombre de carácter que no le tiembla el pulso. Se ha dicho que la República Dominicana en los últimos 50, 60 años es de los países que más ha tenido crecimiento económico. Sin embargo, ha habido un problema grave en lo que es la distribución de la riqueza. ¿Usted entiende que esta reforma fiscal es un momento propicio para que ese crecimiento económico se derrame en las capas sociales inferiores? Mira, es una pregunta, yo no diría que es difícil, yo diría que es fácil responderla, porque decía el presidente de la cúpula empresarial del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONE, mi amigo Pedro Branch, él decía que estas reformas estructurales deben servir para mejorar, incentivar la inversión privada, el empleo y el crecimiento económico. Y yo le añadí en un artículo que escribí en El Dinero, sí, pero también tiene que servir para reducir la brecha de desigualdad, también debe servir para mejorar la calidad de vida de la gente a través de un aumento en los salarios, debe servir también para que los que más ganan dinero paguen más impuestos, debe servir para que nosotros tengamos una sociedad mucho más equitativa. Es decir, las reformas todas te deben servir para algo más que es crecimiento económico. Porque en última instancia hemos crecido muchísimo en esos 50 años que tú decías, en los últimos 20 todavía más, pero tenemos los mismos niveles de desigualdad en la República Dominicana, tenemos los mismos niveles de pobreza, hemos mejorado en indigencia, hemos mejorado en pobreza, pero no lo suficiente en relación a lo que es el crecimiento económico. Profesor, pero
el expresidente Medina dijo que en su gobierno consiguió colocar a la República Dominicana en una sociedad de clase media. Bueno, deme el documento y deme los indicadores donde está eso y váyase a la orilla del río. Ahora mismo podemos salir de aquí, irnos a la orilla del río para ver si esos son la gente de clase media, para ver si esos son los que salieron y están en la clase media. Porque la clase media en cualquier país es la que sustenta lo que es el consumo. Y nosotros, la mayoría de la gente, oye el dato, entre el 85 y el 90% de los trabajadores formales ganan entre 15 y 20 mil pesos. Entonces yo le pregunto a usted, haciendo de entrevistador, ¿eso es clase media? No llega a la canasta básica del quintil inferior. Estamos hablando de 35 mil, 36 mil pesos. Bueno, profesor, el tiempo en televisión, usted sabe que es un dictador, ha sido un verdadero privilegio contar con su presencia y esperamos que usted sea de los invitados constantes en este programa porque ha sido un verdadero banquete. A todos ustedes nos despedimos y nos vemos el próximo sábado en su programa Consensuando.